Podemos hablar de... Ya le decía que podemos analizar todos estos incidentes del metro, hay que hacerlo más bien desde diferentes aristas. Por supuesto, hay un asunto de salud mental a revisar con el incidente que le acabo de reportar. Hay un asunto de atención de las personas usuarias cuando se nos cae un objeto, por ahí le hemos reportado aquí cuando se cae un celular. Hay que analizar también cuando son cosas muy específicas que solo podría hacer el personal especializado. Si hay una tuerca o un tornillo mal puesto o zafado a propósito, es muy raro que sea un tema que responda, digamos, al uso diario. De esto escribe el periodista Salvador Frausto, quien es director de investigaciones y asuntos especiales en Grupo Milenio, y a quien le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación para hablar justo de este último tema que pongo sobre la mesa. Coordinador también del libro que siempre recomendamos por acá, Los 12 mexicanos más pobres. Salvador, bienvenido y muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Gracias, Luisa. Me da mucho gusto estar en este espacio noticioso de la octava que conduces. Acá Bienvenido andamos. siempre. Pues ya hablábamos, como que cuando se habla de incidentes atípicos o se habló de incidentes atípicos por parte de la autoridad, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a catalogar exactamente qué es atípico, no? Celular no, aspa de lavadora sí, ¿no? Como que cómo vamos clasificando. Los que tú encontraste que te reporta el personal del metro, los mecánicos que están viendo de, digamos, primera fuente lo que está pasando, dicen sí es atípico. ¿Nos puedes contar un poco sobre lo que encontraste en estas entrevistas? Sí, precisamente, pues nos acercamos a ver de primera mano a partir de las declaraciones del gobierno capitalino, concretamente la insistencia, me llamó particularmente la insistencia de la jefa de gobierno de Claudia Sheinbaum de llamarles incidentes atípicos y deliberados. Entonces, buscamos a trabajadores, hablé con media docena de eh, ingenieros, una chofer que nos compartió sus experiencias y es unánime lo que nos cuentan y ellos atribuyen a un sabotaje programado o deliberado, impulsado por el líder sindical del metro, por Fernando Espino y sus allegados, quienes están motivados por un enojo que tienen con el director del metro desde hace más o menos año y medio o poco más, que asumió el control de esta red de transporte público, Guillermo Calderón, le empezó a quitar algunos contratos a las empresas, a empresas cercanas al líder sindical del metro, algunas empresas que surten de refacciones, otras que surten uniformes, por ejemplo, las de que tienen que ver con jardinería, con limpieza, les quitaron estos contratos y entonces empezaron a generar una serie de acciones deliberadas para dañar la operación regular y normal del metro como una forma de presión para intentar tumbar al director general del metro. Y esto nos lo platican de manera unánime distintas personas que trabajan ahí directamente en el metro, gente con mucha experiencia, pero gente también de los talleres que le ha tocado ver situaciones muy puntuales que me platicaron de cómo operó y cuáles fueron los errores técnicos que ocurrieron tanto en el accidente de la línea 7 como en el accidente de la línea 3, Luisa. Si puedo abusar de tu confianza, cuéntanos justo de eso. Digo, evidentemente hacemos la recomendación de leer tu nota completa en Milenio, pero háblanos de eso, porque digamos que eso nos da mucha luz. Son cosas que no pudo haber hecho cualquiera. Tiene que ser alguien que sepa exactamente qué mover, ¿no? Por ejemplo, para separar dos vagones, no son chicles. Claro. Sí, no, bueno, es un conocimiento muy especializado y también el acceso a las instalaciones del metro Claro. no es cosa fácil, sino preguntémosle a compañeros reporteros que lo han intentado, ¿no? Sí, claro, claro. Entre ellos aquí también de mis colegas de Grupo Milenio. Bueno, pero el asunto es que, por ejemplo, en el tema de la línea 7 del metro, ya ves que se separaron dos vagones cuando estaban llegando al metro Polanco. Efectivamente nos cuenta la gente de los talleres y los mecánicos que es pues muy atípico que el cilindro que une a los dos vagones, es una de las piezas que está en medio, no tenía el anillo de seguridad que pues para garantizar que ahí no haya problema. Entonces, ahí solo hay dos hipótesis. Alguien lo quitó o en la última revisión, en el último mantenimiento, alguien fue omiso y
no se dio cuenta que no tenían el anillo de seguridad. Y luego los 2 tornillos, que es otro asunto que ya había referido el propio director del metro en un reporte interno, bueno, en una conferencia de prensa, pero también tuve acceso al reporte detallado sobre el asunto. Uno de los tornillos estaba degollado y el otro estaba lastimado y flojo, es decir, lo podías quitar con la mano. Entonces, los trabajadores que están ahí día a día nos comentan que eso pues es a fuerza algo deliberado, y nos comentan, bueno, pues ellos conocen quienes estuvieron en el proceso que tiene que ver con el cuidado de esos vagones, de ese convoy de vagones y del atender esas piezas, pues es gente cercana a Fernando Espino. Y rápidamente, pues en el caso de la línea 3, el asunto es que detectaron que fallaron las luces, iban prácticamente a ciegas el conductor en varios tramos, y tampoco servía el semáforo que indica en qué momento debe pararse, porque hay un otro vagón o otro conjunto de vagones que van adelante o que van atrás. Hay fallas en los cables, en los cableados, y bueno, pues me dieron una cantidad de detalles. Sí. Que quedé asombrado, pero sobre todo preocupado, porque los mismos trabajadores del metro tienen miedo de ser ellos protagonistas del siguiente accidente que les pueda lastimar a ellos mismos o a la gente. Realmente hay mucho temor entre los trabajadores en este momento, Luis. Salvador, andamos corriendo, tú mejor que nadie, sabes que los temas no perdonan, pero no quiero dejar de preguntarte por esto último, porque también justo describes en tu nota el ambiente. Parece que están en desventaja quienes no están sindicalizados, puesto que son la mayoría de los trabajadores. Y bueno, si se tuvo que mandar a la Guardia Nacional para enfrentar lo que aparentemente podría ser una instrucción de un líder sindical, pues la cosa pinta bien complicada, ¿no? Claro, porque ellos justifican, ven bien la llegada de la Guardia Nacional en tanto cuanto lo identifican como un sabotaje deliberado. Y desde el 12 de enero, los ingenieros militares, un grupo de expertos, ingenieros militares que fueron mandó la Sedena, han estado recorriendo, al menos llevan ya 11 talleres, subestaciones, almacenes, y han detectado todos estos errores que te platico, y ya eso están documentándolo, sistematizándolo, y me dicen que hay videos donde se ve la mano negra tremenda, y ellos celebran que los ingenieros militares estén, que la Guardia Nacional esté ahí presente, y bueno, pues contrasta con la marcha que vamos a ver dentro de unos minutos, de gente pues muy molesta por la Guardia Militar, Guardia Nacional, pero los trabajadores, por tanto miedo que tienen, lo ven bien y sí se sienten un poco más protegidos, pero le temen a los accidentes y le temen al líder sindical del metro. Le tienen un terror que no nos imaginamos, ¿eh? Te dejamos seguir entonces con la cobertura y agradecemos muchísimo que nos compartas tu investigación y tiempo. Un abrazo, Salvador Frausto. Gracias, Luisa. Gusto saludarte. Vuelta al mundo.